Como veis, en este problema de dinámica nos piden demostrar que la velocidad de la cadena mientras se desliza por el plano inclinado es esta expresión de aquí. Bueno, pues una de las ventajas de este problema es que ya nos dan la solución, solo tenemos que llegar a ella. Fijaos que este problema se parece mucho al siguiente. Tenemos un plano inclinado del que cuelgan una masa 1 y una masa 2, ¿vale? Sostenidos por una cuerda de una polea que está en uno de los vértices. Si hacemos la composición de fuerzas, ¿vale? El diagrama de fuerzas nos queda que este vector de aquí es el peso del cuerpo 2 y este ángulo de aquí viene a ser el ángulo alfa, ya que estos vectores, hemos hecho la descomposición de ellos, como veis es perpendicular a una de las superficies del plano y perpendicular a otra de las superficies del plano. Con lo cual, este de aquí va con el seno y este iría con el coseno. Pero este no le vamos a tener en cuenta ya que se anularía con la normal. Es decir, no hay movimiento en la dirección vertical al plano inclinado. Asimismo, tendríamos una tensión en la cuerda y la misma tensión para el bloque 1, ya que la cuerda es la misma. Pues bien, si planteamos las ecuaciones, nos quedan estas dos ecuaciones de aquí, en la que la aceleración para el cuerpo 1 va a ser la misma que para el cuerpo 2, ya que están unidos por la cuerda. Si resolvemos este sistema, ¿vale? Nos lleva y con la aceleración podríamos calcular la velocidad. Bien, pero ¿cambiaría en algo el problema si empezamos a eliminar cosas? Es decir, fijaos que si elimino la polea, en principio no afecta para nada. Seguiríamos teniendo la misma tensión en las cuerdas. ¿Y qué pasaría si acorto las cuerdas? Pues que tampoco varían las ecuaciones. El sistema sigue siendo el mismo y el planteamiento del problema es el mismo. Pues bien, para el problema que nos ocupa, el problema de la cadena, como veis, el planteamiento es igual, solo que en este caso la masa 1 y la masa 2 es estas dos expresiones de aquí, donde n, como veis, es el número de eslabones por unidad de longitud y m sub e he considerado la masa de un eslabón. Por supuesto, para completar la expresión de la masa 1 hay que multiplicarla por la longitud que está sobre la parte horizontal del plano y la masa 2 la multiplicamos por la longitud que está sobre la parte inclinada del plano. Así pues, fijaos que lo que estamos haciendo es considerar los dos eslabones que están justo en el vértice del plano inclinado, de tal forma que del eslabón que está sobre la parte inclinada del plano cuelga esta masa de aquí correspondiente al resto de eslabones. Y sobre el eslabón que está sobre la parte horizontal colgaría esta masa M1 correspondiente a los eslabones que están sobre la parte horizontal. Las ecuaciones son estas que tenemos aquí, sustituyendo M1 por esta expresión y M2 por esta expresión. Pues bien, aquí las tenemos. Bien, fijaos que esta longitud, de momento la estoy poniendo como longitud inicial, pero no es así. La longitud varía a medida que la cadena se va deslizando por el plano inclinado. Con lo cual, en lugar de considerar longitud inicial, la vamos a considerar longitud. ¿Cuál? La que esté colgando, la que esté en la superficie inclinada del plano. Una vez escritas las ecuaciones, lo único que nos queda es despejar la aceleración que, como veis, va a ser variable en función de L, ¿vale? En función de la longitud, como decía, de la cadena que cuelga por el plano inclinado.
Casi tenemos resuelto el problema. Ahora, a partir de la expresión de la aceleración, calculamos la velocidad, aplicando sencillamente la definición. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. O bien, si aplicamos la regla de la cadena y derivamos respecto a la longitud, nos queda esta expresión. ¿Cuál es el valor de la variación de la longitud respecto al tiempo? Pues esta variación es evidente que es v, es decir, la longitud de la cadena varía según la velocidad de deslizamiento, con lo cual nuestra aceleración es esta expresión de aquí. O sea, esta expresión de aquí, sustituyendo a por la expresión calculada. Y esto es integrable. Reordenando la expresión, poniendo lo que solo depende de v a un miembro y lo que depende de L en otro miembro, podemos integrar. La v entre qué y qué, pues evidentemente entre 0 y v. Y la L irá entre la longitud inicial L sub 0 y cuando este punto, que es lo que nos pide el problema, esté en esta posición de aquí, nosotros vamos a tener aquí una longitud igual a la longitud total de la cadena. Si integramos, nos conduce a la expresión, es decir, v igual a la raíz de g partido por L, por el seno de alfa, longitud total al cuadrado menos longitud inicial al cuadrado.